Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Les saluda Febe Cruz, directora de Noticia Monumental, Alejandro Meléndez, periodista de Noticia Monumental, para seguir conversando y analizando la realidad nacional. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Febe, el saludo para vos y para quienes nos ven y nos escuchan. Sí, cuando los ciudadanos se ponen de acuerdo, sobre todo en un momento donde necesitamos acuerdos, creo que vale la pena resaltarlo y ponerlo en contexto y llevárselo también a nuestra audiencia. Bajo esa premisa nació Agenda Viva. ¿Qué es Agenda Viva? Ese es el tema del que vamos a conversar en este episodio con don Emilio Arias, exministro de Bienestar Social. Porque don Emilio, bienvenido primero a Punto de Encuentro. Cuando sale, ¿verdad?, la primera fotografía de Agenda Viva, entiendo que es un trabajo que ya usted nos va a contar, qué es Agenda Viva, cómo surge esta idea, de qué se trata realmente. Pero cuando sale la primera fotografía para los medios de comunicación, muchos se preguntaron, uy, ¿qué es esto? ¿Son partidos políticos poniéndose de acuerdo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Un candidato de coalición? ¿Quieren participar juntos diversas agrupaciones políticas en el 2026 para enfrentar también el oficialismo en ese momento? ¿Qué es Agenda Viva? ¿Cómo surge esto? Y entiendo que surge en el corazón suyo, ¿verdad? Este proyecto, ¿es así? Bueno, no, creo que son en varios corazones. Realmente el proyecto surge porque muchos estábamos incluso fuera del país y hablábamos en chats, y cuando nos encontrábamos aquí en Costa Rica decíamos, bueno, pero ¿qué hacemos? Mucha gente dice, lo primero que hay que hacer es un partido político, pero había más de 30 y pico de partidos políticos y realmente no era el espíritu nuestro eso, sino era, ok, que presentemos soluciones, porque lo que menos hay son soluciones. Y vale la pena decir que los partidos políticos en su mayoría, yo no diría que en su totalidad, para no dejar excepciones, han dejado la parte programática y propositiva de lado desde hace muchos años. Y eso los ha alejado de la gente. Eso es algo que es evidente, lo vemos en las encuestas, pero además lo sentimos los costarricenses. Entonces nosotros decidimos, y voy a contar la historia como fue, porque yo digo que cuando uno cuenta la verdad, si es la verdad, nadie la va a poder derrocar, porque cualquiera, exacto. Nosotros empezamos a conversar, una compañera, Lisbeth Barrantes, luego había otro compañero, Marco, que estaba en la universidad en ese momento. Luego vine a Costa Rica y una persona que había trabajado conmigo cuando estaba en IMAS, me dijo, mira, hay un compañero que es diputado que quiere conversar con vos, y era Jonathan, el diputado del Frente Amplio, para conversar sobre qué están pensando ustedes hacer por Costa Rica, qué es la idea. Y nos sentamos ese día en la casa de esta muchacha, ¿verdad? Porque yo no tenía casa, la tenía alquilada. Y dibujamos como qué pensaríamos que podríamos aportarle al país todos nosotros tan diversos, ¿verdad? Claro, pero ¿de dónde surge la preocupación? Porque para sentarse es porque usted estaba preocupado, empezó a hablar con otras personas. ¿Qué es lo que vieron en Costa Rica, más allá de ese rechazo que tiene la población, ¿verdad? El 85% no se siente identificado con un partido político, pero ¿qué fue lo que ustedes dijeron? No es que Costa Rica está muy mal en esto, no está funcionando esto. ¿Qué fue lo que nació primero para decir, bueno, sentémonos a conversar? Sí, había un problema, nosotros tenemos 10 mesas, pero habían 3 problemas que nos preocupaban mucho. La educación, la seguridad y la salud. Vamos, esos fueron como los 3 elementos generadores, ¿verdad? Los 3 pilares. Entonces ahí dijimos, bueno, pero nosotros no podemos hacer esto, tenemos que buscar gente, ¿verdad? Y para hacerlo absolutamente transparente, decidimos que íbamos a hacer un formulario digital y que todos podían correr ese formulario, que lo que sí pusiéramos era una casilla donde la persona dijera, ok, mi especialidad es médico, quiero estar en salud, mi especialidad es medio ambiente, estoy en ambiente. Eso nos permitió correr ese formulario que se fue generando en una base de datos y llegó a más de 120 personas que decidieron comprometerse a sentarse en una mesa 11 meses. Entonces, a partir de ahí, esos 3 primeros temas se ampliaron a 10 grandes temas. Y empezamos a discutir, por ejemplo, hicimos una alianza con el Colegio de Abogados, con la Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, para hablar sobre el tema del narcotráfico, de la posesión de armas, que es un tema muy delicado en Costa Rica, el tema de prevención y la necesidad de que no todo es represión, sino también tiene que haber prevención. Entonces con ellos trabajamos ese tema. Luego con educación también, con foros que ya existían de educación, hablamos sobre el tema de la infraestructura, el tema de la calidad de la educación,
el tema de la condición de los educadores en Costa Rica, ¿verdad? Y de la necesidad de replantear y relanzar la educación hacia donde queremos ir en Costa Rica. Y con salud, incluso nos reunimos con gente de sindicatos de salud, que en ese momento todavía no estaba tan en boga el tema de los especialistas, pero ya no lo habían puesto sobre la mesa, de la necesidad de ver qué se hacía con el tema de los especialistas y con el tema de las listas de espera. Entonces, con ellos dialogamos mucho alrededor de esos dos temas de salud, ¿verdad? Entonces, así cada mesa fue trabajando sus temas hasta que cumplimos con una primera fase, que fue presentar un primer borrador cada mesa. Luego hicimos una parte que se llamó intramesas. Intramesas era que si vos estabas en educación, podías hablar de los temas míos en salud, por ejemplo. Y así todos dentro del colectivo. Okay. Y finalmente hubo una etapa de consultas a expertos y expertas, donde buscamos gente que tal vez sentíamos que teníamos duda en un tema específico, y buscamos a alguien que supiera en el país sobre ese tema, y le preguntamos para poder terminar de redactar sobre ese tema. Hasta finalmente, la semana pasada, poder presentar el documento final, que son poco más de 200 propuestas, que resumen un documento original de más de 400 páginas, que hicimos un resumen de más o menos 200 páginas, y además hicimos 9 llamados al país, que los trabajamos en talleres, donde todos planteamos cuáles de todas esas 200 propuestas eran las más relacionadas con la preocupación de los costarricenses, y de ahí salieron los 9 llamados que planteamos en la actividad de la semana pasada. Entonces, eso culminó en un espacio de 11 largos meses, ¿verdad? Pero también vale la pena decir que nosotros no somos una organización formal, no tenemos personería jurídica, somos un colectivo. Entonces nos dedicamos a estudiar mucho cómo en América Latina se organizan colectivos similares en momentos críticos. Vimos Chile, vimos Uruguay, vimos México, vimos Argentina, y de ahí fue que entonces nosotros decidimos mantenernos como un colectivo con normas mínimas de convivencia, que las construimos, y decidimos dar el paso de presentar el documento. Una cosa que vos preguntabas, esto no nace en contra de nada. Ok. ¿Verdad? Eso es importante decirlo. La gente, cuando ve que se unieron tantos sectores, también incluso figuras de partidos políticos que, entiendo, no participan en el colectivo como figuras de esos partidos políticos, Así sino es. como personas, ¿verdad?, independientes a una agrupación política. La primera percepción, y lo leí en comentarios, y no sé si usted también lo vio, don Emilio, es de la gente: mira la oposición poniéndose de acuerdo para sacar al gobierno. No es así. No, porque nosotros... eso sería la génesis de un partido político, digamos, el pensamiento de un partido político, no ser y nosotros partido. decidimos no ser partido. ¿Por ahora o ya descartado completamente? Yo siempre digo que uno no puede decir a futuro qué puede pasar, porque recuerden ustedes cómo nació Liberación Nacional el siglo pasado, que fue un grupo de pensamiento que luego migró con los años a hacer Liberación Nacional y todo lo que sucedió en la historia costarricense del siglo pasado. Yo no sé si eso pueda pasar, pero en este momento, primero que ya no hay tiempo, los tiempos del tribunal no dan. Cuando arrancamos Agenda Viva sí daban, pero decidimos en ese momento que no queríamos hacerlo. Entonces fuimos muy, muy claros, ¿verdad?, en esa parte. Ahora bien, sí, cuando vos lees el documento y vos ves los planteamientos, posiblemente no todo el mundo piense como nosotros. Y además eso es normal en los seres humanos. Cuando usted pone un arreglo floral en medio de una mesa para una persona y dice: qué maravilloso, me encantan las rosas. Hay gente que no le gustan las rosas, que le gustan los claveles. Entonces, en esa misma dirección, esa agenda, cuando vos lees los 200 propuestas, posiblemente hay gente que diga: me encantan 100, pero no me encantan 20, o me gusta la mitad y no la mayoría. Pero la agenda sí tiene un enfoque importante en la visión social, en la defensa del ser humano. Por eso hablamos de que somos un grupo humanista, reformista, que no trae temas polémicos. Vos lees la agenda, no es una agenda de temas polémicos, precisamente porque decimos no queríamos polarizar. Hay temas que polarizan el país, y eso los exceptuamos bajo la figura del consenso que planteamos como grupo. ¿Cómo qué temas no quisieron polarizar y meter en la agenda? Por ejemplo, no incluimos temas puntuales como la eutanasia, que estábamos hablando ahora. Porque, vamos a ver,
cuando conversamos los temas, fue una lluvia de ideas, un trabajo que hicimos con don Miguel Gutiérrez Saxe, que fue el que dirigió esa sesión. Entonces hubo gente que, por ejemplo, lo planteó. Y otra gente dijo, no, yo realmente no me siento con ese tema, en favor de ese tema. Entonces la metodología decía, si no hay acuerdo unánime sobre un tema, se excluye el tema, pero la persona lo puede seguir en su vida personal defendiendo, ¿verdad? Entonces, voy a poner otro ejemplo. Yo sí soy una persona creyente, digamos, tengo mis razones para ser una persona creyente y practicante. Otros compañeros no lo son. Entonces, el tema del Estado laico no se toca tampoco en el documento, porque nos respetamos y al no haber consenso, lo sacamos. Entonces, creo que esa dinámica en la democracia es muy importante. Y creo que ya con solo ese aporte que hace Agenda Viva, hace un aporte importante a la sociedad, porque mucho de lo que falta en este momento en la sociedad es que la gente dialogue y sepa de poner posiciones y buscar los puntos de encuentro y no los que nos alejan. Entonces creo que por ahí andaba la cosa. Don Emilio, ahora pensaba en esa capacidad de poder dialogar y poder proponer que señala no están teniendo los partidos políticos. No sé si también es un mensaje para ellos de que recuperen esa oportunidad de que entre ellos mismos, las personas que conforman esos partidos políticos, se sienten y digan, bueno, esta es nuestra propuesta en esos mismos temas, ¿verdad? También como un mensaje para la clase política del país, para las personas que integran esos partidos políticos, de recuperar esa posibilidad de proponer, incluso de cara a una elección como la que tenemos el otro año. Por supuesto, y en el llamado que hicimos, cuando presentamos la agenda lo dijimos. Esto es un llamado para que los partidos políticos, las organizaciones sociales y los liderazgos individuales, que los hay en diferentes temas, se puedan sentar y conversar alrededor de un espacio como estos. Ustedes no van a encontrarse que la agenda va a llegar y va a decir, bueno, es que la agenda se la vamos a dar a tal partido porque nos la pidió y nosotros nos vamos a ir con ese partido. Esa no es la vocación de nosotros. Lo que sí dijimos claramente es, si ustedes se ponen de acuerdo entre ustedes, más de dos, porque tiene que ser más de dos, no, si no caemos en esa otra posibilidad, más de dos con otros sectores y nos llaman, nosotros vamos a estar con mucho gusto llevando la agenda y poniéndola sobre la mesa, porque la hicimos para el país. Ojalá fueran muchos, ojalá se unieran muchos alrededor del pensamiento de esto y que pueda ser, que por eso se llama Agenda Viva, porque se puede modificar, podemos dialogar, podemos construir. Creo que eso que vos decís es cierto, esto es un llamado y creo que no solamente de un colectivo, es que es el llamado a los costarricenses, es lo que la gente te dice en la calle, no solamente es el verlos, ver las banderas, ver la emoción, que si el candidato me gusta o la candidata me gusta, posiblemente mucha gente dice, pero eso es la misma danza de siempre y si hacemos la misma receta vamos a tener los mismos resultados. Entonces sí, hay un llamado claro a los partidos a que vuelvan a ver el tema de las propuestas y que no solamente partan de la política típica, tradicional y de la receta histórica, sino que innoven. Sí hay un reto puesto desde la agenda muy claro en que los partidos deben de repensarse y dar un paso adelante. Don Emilio, antes de preguntarle por esas condiciones que tienen que tener quienes quieran, y la tarea prácticamente hecha, ¿verdad?, de los temas para el 2026, tal vez si usted nos resume qué propuestas y llamados hace esa agenda, que evidentemente la gente la puede consultar completa, pero los que a usted le parecen más importantes. Claro, sí, porque son muchos, pero te voy a decir, voy a tratar de ir por temas. En educación planteamos que se debe de cumplir el 8% de la educación, que sabemos que no se puede hacer que el Estado no puede hacerlo de un solo momento, pero sí que al menos se debe presentar un cronograma en tiempos, en el año tal vamos a llegar a tal punto, en el siguiente a tal punto, y no podemos renunciar a eso que fue un acuerdo nacional y que es constitucional. Pero del que 8%, ha sido un saludo a la bandera. Que ha sido un saludo a la bandera, pero precisamente porque la respuesta es, no se puede, y sabemos el tema fiscal, pero no se puede, entonces no se puede ya, como lo han dicho todos los ministros, pero ¿cómo podemos ir para ir avanzando? Aunque sea poco a poco, pero tenemos que ir avanzando, no podemos ir en retroceso, que más bien en lugar de invertir más en educación, invirtamos menos. Otro elemento en educación, los chicos en las zonas rurales reciben 4 materias, en la zona urbana 11 materias. No podemos seguir en eso. Los chicos en la zona rural no todos tienen acceso a internet, en la zona urbana todos. Eso lo que nos está generando es una desigualdad enorme en el país, que con los años vamos a ver que somos muy distintos, un país que históricamente tendió hacia ser más iguales.
Y en educación otro tema, el tema de los docentes que están dedicados a llenar formularios y no a hacer la educación más dinámica y a poder participar más en ese proceso y no tanto en lo administrativo. En salud hablamos el tema de las listas de espera y dijimos algo muy claro. Una señora que tenga 2 años de estar esperando una operación o una mamografía en un hospital, puede ser liguista, sapricista, herediana, o del PUSCO, de Liberación, o del PAC, o del Frente Amplio, de cualquier partido, eso no importa. Lo que importa es que hay que solucionar ese problema de que la gente no puede estar esperando 2 años para tener una intervención médica. Entonces hablamos de ese tema. Hablamos de infraestructura, de que es necesario replantear el tema de la infraestructura hospitalaria y definir una ruta. Y por eso se llama una sola salud, porque también hablamos de la salud de los animales, por ejemplo. De que también nos termina impactando a nosotros. Ustedes saben que hoy hay animales que son compañía para personas claro, que requieren una compañía, pero además conviven con nosotros, son seres vivos, ¿no? En el tema de seguridad hablamos de narcotráfico, del tema de la tenencia de armas, que es un tema muy preocupante, que debe ser limitado en el país. Estamos expuestos a tiroteos en cualquier bar, en cualquier restaurante. Y del tema de prevención, no todo puede ser represión. Es decir, trajimos 2 expertos de Colombia a un foro que hicimos, que nos explicaron la experiencia de Medellín, porque uno de ellos fue alcalde de Medellín, que fue la ciudad más insegura de Colombia, la ciudad con más problemas de narcotráfico, y hoy es de las más visitadas y se ha convertido en un polo turístico en Colombia. Entonces, aprendimos de la experiencia de ellos y de ahí nuestras propuestas en el tema de seguridad. En el tema de deporte, planteamos Costa Rica como para atraer deporte turístico, como un eje de deporte turístico, pero además hablamos de deporte recreativo y deporte competitivo. Entonces ahí tenemos a Brat, que es un deportista de Costa Rica que nos ha representado a nivel internacional, y Brat es el coordinador, por ejemplo, de esa comisión de deporte. En el tema de medio ambiente, hablamos del agua como derecho humano. Sí, lo que está pasando, por ejemplo, en los cantones del sur, que Atillo, Moravia, que la gente de un momento a otro ha tenido que comprar el agua para consumir y hasta para bañarse, y eso nos obliga a definir una ruta de cómo vamos a manejar el tema de infraestructura en la construcción para poder garantizar el agua, no solo para las casas, sino para la industria. En el tema económico, planteamos la necesidad de renegociar la deuda, la necesidad de priorizar los presupuestos públicos, la necesidad también de armonizar la política económica con la política social en el país, que es un tema, y el tema de la evasión fiscal, lo planteamos con muchísima claridad, de que tenemos que avanzar en esa dirección. En género, las violencias, nos están matando mujeres todas las semanas, las noticias nos matan mujeres, pero eso tiene que ver, hay un tema de educación, pero hay un tema de valores y de concientización, y que no podemos normalizar que nos maten mujeres todas las semanas y que ya nos acostumbremos, ¿sí? Como que si fuera llueve en el invierno y hace sol en el verano. No, las mujeres no pueden seguir viviendo en un país donde las matan todas las semanas. Entonces, en género se habló mucho eso. Luego, también tenemos otra mesa específica que trabajó el tema de desarrollo humano. Vimos el tema de cuidados. Costa Rica en este momento va creciendo la población adulto mayor, hay una natalidad muy baja, una mortalidad que también se disminuye, pero hay una expectativa de vida muy grande que nos va a llevar a tener adultos mayores. Claro. En el 2040 vamos a tener revertida la pirámide. Entonces, en lugar de cuidar chiquitos en las guarderías, vamos a tener que cuidar a adultos mayores. ¿Qué está haciendo Costa Rica en la dirección del Sistema Nacional de Cuidados para poder garantizarnos que en el 2040 estemos preparados para atender esa ola de adultos mayores? Otro tema, pensiones. Dijimos, no estamos de acuerdo al aumento de las pensiones más de 65 años, como está planteado ahorita, y 63. Pero también dijimos, es necesario fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones. Hay propuestas de sectores de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, las estudiamos y dijimos, eso tiene que ser un tema, porque si nosotros no arreglamos el tema de las pensiones en estos próximos años, las generaciones que hoy están entrando a trabajar no van a tener pensión. Entonces, en resumen, puede ser que se me haya ido alguna, digamos, que son 200, ¿verdad? Traté de decir una de cada mesa, ¿verdad? Pero realmente en esa dirección fue que, en electorales planteamos
la necesidad de que no se cambie la elección tal cual está ahorita para de presidente y diputados en un tiempo y la de las municipales en otra, porque consideramos que eso afectaría los partidos políticos cantonales, sí, que y se también separadas. Que se mantengan separadas, y que también eliminaría los liderazgos que nacen en las comunidades, y que la gente cuando va a votar a una municipal se enfoca en los problemas locales. Entonces planteamos eso. Luego planteamos la necesidad de que si un ministro o ministra recibe una sanción en la Asamblea Legislativa, no se puede quedar tal cual hoy es el voto de censura. Censuramos al ministro, tenemos 38 votos y nada pasa, el ministro sigue igual porque solo el presidente lo puede quitar. No, busquemos un mecanismo para que la sanción tenga una responsabilidad por parte del que es sancionado con más de 38 votos o 38 votos en la Asamblea Legislativa. Y otro elemento que planteamos es la necesidad de que la pauta, de que el tribunal buscara un mecanismo para que todos los partidos chiquititos y grandes puedan tener acceso a pauta publicitaria. Entonces, que el tribunal tome un porcentaje de ese presupuesto y lo distribuya equitativamente entre los partidos, y lo compre a los medios y lo distribuya equitativamente. Porque ahorita, por ejemplo, hay un partido chiquitito que están haciendo, no tiene recursos para poderse dar a conocer, no tiene pauta. Entonces, desde esa óptica, tratar de que haya mayor posibilidad y que todos tengan la posibilidad de tener pauta. Entonces, por ahí andan propuestas claves que recuerdo, pero son más de 200, ¿verdad? Claro. Ahora sí, ¿verdad? Llega el momento de la graduación, o que uno se quiere graduar. Entonces, ustedes ya hicieron la tesis, ¿verdad? Y ya la tienen lista. Todos los estudiantes la van a querer, ¿verdad? O que creería uno que la van a querer. O por lo menos consultar. Sí, ¿qué condiciones van a tener esos estudiantes, dícese de partidos políticos, para acceder a esa tesis, Agenda Viva, que ustedes planearon? ¿Y cuáles son las condiciones que les están dando a las agrupaciones para decirles, hicimos el trabajo, tenemos propuestas, cosa que ha faltado en los partidos políticos en los últimos años, que se ha convertido también en algo más personalista la elección nacional, ¿verdad? Y esto ha sido así, y coinciden los expertos en que puede seguir siendo así. Pero bueno, ustedes están diciendo, tengamos la oportunidad de encaminar nuevamente a los partidos políticos a tener agenda. ¿Qué deben tener esos partidos políticos para que ustedes les entreguen esas propuestas? Bueno, ya las propuestas, a partir del día que lanzamos, son de acceso público. En la página web de agendaviva.cr, la gente puede accesarlas todo, cualquier costarricense desde cualquier lugar. Ahí están todo, como un libro, se van pasando, lo hicimos muy dinámico. Entonces ese día le dijimos a los partidos, ya ustedes tienen acceso al documento. Ahora les dijimos, estamos anuentes a ir a donde ustedes a explicarles y a exponerles el documento. O sea, abiertamente lo ofrecimos. Y si quisieran adoptar la agenda, ¿cuál es el requisito para adoptar esa agenda? Para nosotros valorarlo como agenda, que sea más de un partido, ¿verdad? Que haya una colectividad social, no solamente sean los partidos políticos, y que traten alrededor de una propuesta amalgamar más allá de partidos políticos. Es decir, solo a una coalición se lo darían ustedes. Sí, ese es el objetivo original. Para no hacerlo así, tendríamos que hacer una asamblea como lo establece el mecanismo de consulta nuestro, para poder valorarlo. Si fuera el caso, por ejemplo, de que al final del camino ningún partido se interesó, solo un partido apareció, bueno, tampoco podemos negarle a ningún partido sentarnos a conversar con ellos. Pero la metodología es más amplia. No, realmente entendiendo, en este digamos, momento, de que, por ejemplo, don Jonathan Acuña, de Frente Amplio, estaba Miguel Guillén ese día, secretario general de Liberación Nacional, ¿ya los han contactado o no? No, todos han hecho manifestaciones públicas. Por ejemplo, Miguel Guillén lo hizo en un video que lo vi, donde él dice que ellos están anuentes a conocer todo lo de la agenda, que tienen sus propias propuestas y que las quieren analizar a lo interno. El Partido Acción Ciudadana también manifestó que ellos iban a hacer un análisis de la agenda, y el Frente Amplio ese día también dijo que ellos estaban en una valoración interna de la agenda. Esos tres partidos sí se han pronunciado abiertamente, pero no significa eso que nos hayan llamado a conversar o a que les expongamos o a que les aclaremos. Hace una semana del asunto, también es bastante poco tiempo, pero en este momento es el estado de las cosas. Don Emilio, a ver, entonces nada más para precisar, la agenda está pensada en una coalición, ¿verdad? No precisamente dirigida por ustedes, sino una coalición de partidos. Pero en caso de que no se logre esa coalición y llegue, por ejemplo, no vamos a usar la Liberación Nacional de ejemplo, porque todo el mundo usa Liberación Nacional de ejemplo, la Unidad Social Cristiana diga, bueno, nosotros no vamos en coalición, pero queremos la agenda
¿se le puede dar? Bueno, sí, la agenda cualquiera la puede tener, No, ¿verdad? no, pero asumirla, digamos, que ustedes sí, vengan y nos adherimos. Siempre y cuando haya un cambio en el colectivo, pasado esta etapa que se estaría dando, ¿verdad? Para que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un cronograma, creo que es hasta el 31 de julio, que hay posibilidad de hacer coaliciones. Pasado el 31 de julio, si ya nos dimos cuenta que no hay nada de eso, tendríamos que llegar al colectivo y plantear en una asamblea que efectivamente no nos buscaron, no se crearon coaliciones, y entonces abrir esa posibilidad. Yo creo que todo parte porque los partidos estudien la propuesta, porque los partidos hay algunos que tienen una ideología, ¿verdad? Una visión de las cosas. Tienen que leer la agenda para ver si coincide esa visión con la visión de la agenda. Creo que eso es la naturaleza. Si yo fuera un partido en este momento, tuviera un grupo de personas leyendo la agenda y viendo a ver cuál es mi nivel de coincidencia con eso para partir a una segunda etapa como la que vos decís. Ok, sí me interesa ese documento que tiene que tiene al lado un bagaje importante, que es que la construyeron muchas personas diversas y eso le da una legitimidad al documento. Creo que yo como partido estaría haciendo eso. Ahora, aquí los tres lo tenemos claro. Ninguno de nosotros tres está en un partido, ni mucho menos. ¿Qué están pensando los partidos? Yo no sé. Sí creo yo, y lo digo con toda la transparencia, hemos visto muchas encuestas y posiblemente tenemos la semana entrante la de la Universidad de Costa Rica. Uh-huh. Si los partidos no han entendido lo que los costarricenses están pensando y lo que vos decías ahora, de que tenemos un porcentaje que es la mayoría que no tienen partido político y la receta que van a aplicar es la misma, perdónenme, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Si nosotros hicimos una excitativa al cambio, una excitativa a hacer las cosas distintas, si los partidos dicen, no, la verdad es que nos parece que la receta que hemos seguido siempre es la que tenemos que seguir haciendo, es una decisión que nosotros no podemos evitarla, pero que creemos que sí sería hacer una lectura equivocada de lo que los costarricenses y las costarricenses hoy están pidiendo. Y si ese partido político que eventualmente los llame dice, estamos de acuerdo parcialmente con la agenda, o estamos de acuerdo con determinados temas de la agenda, la posición de ustedes es que es todo o nada, o pueden agarrar una parte o algunas temáticas, o una parte incluso de esa misma temática. Mira, yo creo que en la etapa, los partidos podrían tomar la agenda y perfectamente, sin llamarnos como agenda, podrían decir, de estos temas me interesan tales, coincido en esto y los puedo asumir. En el momento en que nosotros ya la pusimos públicamente abierta, pueden adoptar parcialmente la agenda. No van a acusar ustedes plagio, digamos, de que algún partido agarre alguna... No, nosotros... Porque no es el interés de ustedes, ¿verdad? No es nuestro interés, no. Más bien nos sentiríamos muy orgullosos y orgullosas de que digan, pero yo creo que lo ideal sería que digan, estamos asumiendo estas propuestas que las vimos ahí. Sí, no que eso signifique que nos tengan que pedir un permiso, pero creemos que el respeto a un colectivo, claro, sí, más el trabajo que se hizo, llamaría a que si alguien los va a coger, no nada más las coja y diga como, por eso cuando en una tesis, vos, con el ejemplo que vos pusiste la tesis, tenés que ponerle las notas al pie de página y la bibliografía de dónde lo tomaste y el derecho de autor hay que respetarlo. Creo que en esa dirección, en APA, pensaría uno sin la formalidad del APA, pero sí creo que es lo que uno esperaría, que con la humildad del caso los partidos digan, en medio de esto, lo que un colectivo construyó lo vemos importante, no creemos que todos estemos de acuerdo en todo, pero en tales temas sí, y los acogemos porque creemos que es mucho el sentimiento del partido. Eso es válido, totalmente en democracia. Pero si para la eventual decisión de ustedes adherirse a ese movimiento político o a esa coalición, lo que sea, esa coalición les dice, estamos de acuerdo parcialmente con la agenda, ustedes dirían no, porque la idea es impulsar toda la agenda junta. No, yo creo que no. Creo que en el momento que hayan los requisitos que yo les decía ahora, que seamos llamados nosotros a un proceso de esos, como la agenda se llama Agenda Viva, lo importante sería que el compromiso sea a partir de un diálogo sobre propuestas desde la agenda. ¿Me explico? Desde la agenda. Sí. Y que, por ejemplo, un partido diga, no, mire, es que este tema creemos que debería ir más allá en tal cosa, dialoguémoslo. Porque realmente esto no está escrito en piedra, como lo dijimos ese día, es modificable y posiblemente todos los días cambian las condiciones en el mundo y en el país. Entonces debería la agenda ser viva, como se llama, y adaptarse a temas. Puede ser que la semana entrante haya un tema que no hayamos visto y salga y haya que incorporarlo en la agenda, ¿verdad? Don Emilio, llega el 1 de agosto, ¿verdad?
y entonces Alejandro tiene una coalición y yo tengo una coalición, y los dos lo llamamos. Queremos que se adhiera la Agenda Viva a nuestro movimiento de coalición. ¿Cómo se sopesa ahí, verdad? ¿Con cuál coalición irían ustedes? ¿En qué va eso? ¿Qué estatutos tienen para definir si hay varias coaliciones con cuál se adhieren? Bueno, yo creo que eso va a partir primero de cuál es la propuesta de los partidos, ¿verdad? Si efectivamente adhieren la agenda. Digamos, si dicen, bueno, nosotros adherimos la agenda. Ahora, eso es algo que podría darse y que realmente no lo hemos valorado. Tendríamos que analizarlo en el espacio que tenemos nosotros de gobernanza, porque realmente sería como muy, como digamos, como que de no haber nada, de un momento a otro aparezcan dos que acepten la agenda tal cual, dos grupos distintos, y nos ponen efectivamente en un zapato. Pero yo creo que tendríamos que valorar ahí ir a responderle a los dos espacios e ir a conversar, porque creo que partiría de ver, ok, ¿cómo lo están planteando ustedes? ¿Quiénes son? Va más allá de los partidos como nosotros lo planteamos. O hay algo importante, Febe, que pasa hoy. Si los partidos llegan y dicen, yo tengo mi candidato A, y es ese, o es ese, estamos muy mal, ¿verdad?, para construir una coalición. Para construir una coalición con esa diversidad que hemos planteado nosotros, debería de haber esa posibilidad de que los partidos estén en disposición de buscar, más allá de un compromiso ya con una persona, de buscar una persona de consensos, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad?, para zanjar esto, no hay intención de Agenda Viva de decir, se la ofrecemos al grupo o partido que lleve a nuestro candidato, un candidato que surja de Agenda Viva, porque usted nos decía, no somos un partido político, pero las candidaturas todavía se pueden inscribir a la presidencia, y de que ustedes digan, bueno, el partido político que nos quiera, nosotros tenemos la opción de decir quién será ese candidato o candidata. ¿No se trata de eso tampoco? No, les voy a decir, la gobernanza claramente dice que nosotros podemos cualquiera militar en cualquier partido político, que incluso tenemos derecho a aspirar en espacios en cualquier partido político, pero no dice que desde la agenda vamos a proponer candidatos o candidatas porque no somos un partido político, ¿verdad? Y además, te voy a decir algo porque uno tiene que ser muy transparente. Nadie ha dicho dentro de la agenda que quiere ser candidato a la presidencia de la República. Hasta el día de hoy, a las X hora que estamos en este momento en el programa. Si alguien dijera la semana entrante, yo quiero ser candidato, así como puede participar en un partido, pero podría decir, voy a ser candidato a la presidencia en tal partido, tiene todo su derecho. Pero no ha sido un tema ni discutido, ni nadie ha manifestado quiero ser candidato a la presidencia de la República, ni mucho menos. Ni tampoco hemos recibido un planteamiento en esa dirección para que quede, digamos, absolutamente claro. No está dentro de lo discutido, ni lo hemos recibido como propuesta. Ok, para ir zanjando, alguien diría, ¿verdad? Para jugar de abogada del diablo. Alguien diría, este señor se despertó ese día y convocó a gente para hacer una agenda porque tiene un interés en ocupar un puesto de elección popular usted, don Emilio. Bueno, me han preguntado, como en varios programas, que si es que yo quiero ser candidato a la presidencia y que es que esto es como que lo va a anunciar la semana entrante. No, yo por lo menos, no puedo hablar por el resto de mis compañeros, pero yo en lo personal no estoy aspirando en esta elección a ser candidato a la presidencia de la República. Ni a ninguna diputación. Bueno, diputación, realmente no tengo partido, entonces creo que sería como muy difícil, que no existe la posibilidad de postularme como persona física. No te puedo decir que si el día de mañana hay un espacio y hay algún partido político y converse conmigo, no como Agenda Viva, no lo puedo descartar, pero realmente ni se ha dado en este momento ningún ofrecimiento, ni tampoco estoy yo en este momento buscándolo directamente. Pero así como yo no quisiera solamente hablar de mi persona, cualquiera de mis compañeros y compañeros, lo hemos dicho desde el primer día, tienen la posibilidad de postularse en cualquier partido, los que militan en partido, los que no militan, si alguien los busca, pero eso es una posibilidad que tenemos más allá de Agenda Viva, ¿verdad? Porque alguien nos decía, bueno, entonces ustedes, como no son un partido político, se coartaron los derechos democráticos. No. Eso no lo podemos entender de esa manera. Cada quien tiene en lo individual su derecho de postularse, de estar en un partido, de dar la adhesión, porque nosotros no tienen que pedir permiso a la agenda, porque la agenda no es un partido político, ¿verdad? Y nada más, don Emilio, porque al principio usted nos decía,
intentamos impulsar la idea de que los partidos políticos vuelvan a tener agenda. Últimamente se ha vuelto casi que un negocio tener un partido político para ofrecer ser un candidato, ser un taxi, ¿verdad? Esta propuesta también busca combatir, ustedes lo han hablado de esa manera, esa maniobra, digamos, que electoralmente pues ha tenido cierto éxito de prestar un partido político para que sea meramente un taxi, porque evidentemente si ese es el objetivo de un partido político en concreto, pues difícilmente va a ser tener una agenda concreta, digamos, y propuestas para la ciudadanía, sino buscar un liderazgo para ganar una elección. Claro, si la pregunta anterior que me hicieron hubiese sido respondida con un sí, posiblemente esta también debería ser respondida de otra manera. Porque, vamos a ver, si nosotros tuviéramos una candidatura a la presidencia bajo la manga, entonces ahí sí podríamos decir, viene un taxi y nos ofrece el taxi para montar un candidato a la presidencia, estaríamos claros. Pero como nosotros no tenemos un candidato a la presidencia o candidata bajo la manga, que lo tengamos planificado y que todo el colectivo ya estemos claros que esa persona es la que va a ser y estamos buscándole un taxi, realmente la pregunta y nosotros no. Porque no somos un partido, ¿verdad? No tenemos una candidatura que esté diciendo quiero ser candidato o candidata a la presidencia por la agenda y que hagamos un pacto con un partido taxi para ponerle la presidencia. Eso nosotros no está en nuestro, digamos, en nuestro ADN. Entonces, creo yo que la pregunta sería, si me preguntas qué pienso de eso, me parece que el tema de los partidos taxis es un tema que es complejo, pero también no podemos negar que no es solamente en el caso de Costa Rica, es como se está dando en todo el mundo porque pareciera interesante, pero la gente está votando más por liderazgos personales, ya no por los partidos, ya no por la bandera del color que me crió mi abuelo, o mi tía o mi primo. Entonces, esos liderazgos cada vez más personales permiten que esos casos se den, ¿verdad? Porque entonces quien tiene una posibilidad y aparece en una encuesta y no tiene partido y lo adopta un partido, posiblemente tenga una posibilidad. Pero desde agenda, nosotros no nos hemos planteado buscar un partido taxi, pues no tenemos ningún candidato que queramos proponer como agenda. Y están en contra de eso. Dentro de los postulados, de los 200 postulados no hablamos de eso. Lo que sí hablamos es de la necesidad de tener mayor rigurosidad en los requisitos para que un partido político se pueda postular, ¿verdad? Hablamos también del tema del financiamiento de los partidos políticos y que deben de haber requisitos más claros y debe ser público y transparente quién está financiando esos partidos políticos. Hoy por hoy, a posteriori, vos sabés quién los financió, pero nuestra propuesta dentro de agenda, que está ahí escrita, es que desde el momento previo, cuando alguien está financiando partidos políticos, está obligado al partido a ponerlo públicamente en sus páginas. Eso sí lo planteamos. Don Emilio, por último, agradeciéndole que nos acompañe en Punto de Encuentro. A mí me gusta poner escenarios hipotéticos porque al final ya usted puede encontrar las respuestas a todo, ¿verdad? En caso de que no aparezca ninguna coalición, usted nos decía arrancando la entrevista que esto no es un movimiento contra el gobierno, ¿verdad? Si en un escenario hipotético el gobierno o el partido oficialista en ese momento, ¿verdad? Cuando ya descubramos cuál es, les dice, ¿queremos que la agenda viva se adhiera a nosotros? Bueno, yo creo que pasa porque no solamente el gobierno, cualquier partido tiene que creer en la agenda. Es que a mí me decían... Pero es para zanjar que esto no es un movimiento antichavista, ¿verdad? No, yo creo que lo que sí tiene que quedar claro es que nosotros no nacimos en contra de nada. Y cuando nos han querido encasillar, es que ustedes nacieron para ser en contra del gobierno. No, nosotros hemos planteado cosas sí rudas, que nos preocupan ahorita y que cualquiera de lo que hemos hablado, los temas que hablamos ahorita antes. Claro. Pero creo que como un partido se va alejando de la agenda viva, digamos, para traducir la pregunta, cuando la lea. Cuando la lea y se dé cuenta que lo que se está planteando ahí no es lo que yo creo, ¿verdad? Porque si un partido político, por ejemplo, cree no en un plan fiscal de manera que los que tengan menos paguen menos y los que tengan más paguen más, digamos, en esa dirección, posiblemente ya ideológicamente ese partido no le va a interesar asumir agenda viva. O, por ejemplo, si dentro de un partido político el tema de las violencias contra las mujeres no es una prioridad y no lo ven como una prioridad, más bien lo ven como que me estoy alejando de la visión conservadora que hoy por hoy, digamos, se aleja mucho de esas defensas, de esas luchas de las mujeres, posiblemente no se va a sentir cómodo con agenda viva. Entonces yo creo que la ventaja es que como todo está escrito, el que lea la agenda
es el que va a poder decir, si me sirve casarme aquí o no, porque te voy a decir, voy a poner un caso puntual, un partido conservador, de derecha extrema, absolutamente liberal en lo económico, si lee la agenda, lo digo con toda claridad, posiblemente no se va a sentir a gusto con la agenda. Porque nosotros somos muy claros en nuestras posiciones de respeto. Desde el principio, en los postulados decimos claramente, respetamos a los seres humanos, respetamos los derechos humanos de los seres humanos, de las personas. Entonces, creo que lo que vale la pena en este momento es que los partidos lean la agenda, porque tampoco es que nos va a venir un partido un taxi, como decías vos, y se apareció mañana y dice, sí, traiga la agenda, e ideológicamente esté vendiendo un proyecto totalmente diferente a la agenda, tampoco para nosotros sería algo que hipotéticamente sea conveniente, porque la agenda no es una agenda que pueda cualquiera levantar. La persona que levante esa agenda tiene que creer en los postulados base de esa agenda, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde muchos se pueden alejar de la agenda y otros sentir más cerca cuando la lean y vean la letra menuda de la agenda y las propuestas en la dirección que van. Como lo dije al principio de la conversación, la agenda tiene un enfoque social muy importante. Entonces, cualquier partido que quiera dar ese paso, tiene que decir, ok, comparto ese enfoque. Esa es mi visión de la Costa Rica. Porque no es tan sencillo. Si yo no creo en algo, nada más llevarme el nombre como que si fuera un nombre, yo le puedo meter adentro toda la carne que yo quiera. No, ya está escrita. Entonces no es como tan fácil como decir, lo asumo si yo no creo en eso, ¿verdad? Para recoger nada más una de las últimas impresiones que vi en redes sociales cuando ustedes dan el anuncio y zanjarlo de una vez también. La palabra zanjar, ¿cómo la he usado hoy, verdad? Hay que buscar un sinónimo. ¿Es una agenda para el PAC? No es una agenda para el PAC ni para ningún partido. Y eso es algo importante que quede clarísimo. El hecho de que hayan personas de varios partidos políticos adentro no significa que cada uno llegó como persona a la agenda. Y también nos hemos cuidado muchísimo en que en algún momento alguien nos decía, ¿por qué no invitan a los partidos políticos como observadores al proceso? Lo discutimos internamente y creímos que no era conveniente para evitar esa especulación que se podía dar. No, realmente no es para ningún partido. Eso sí, con toda claridad. La agenda se puso al país y la pusimos a todos los partidos, pero no a ninguno en específico. Don Emilio Arias, muchas gracias por acompañarnos en Punto de Encuentro y ahí nos actualiza en las próximas semanas, ¿verdad? Si llaman los partidos políticos y cómo va a ir con este colectivo, ¿verdad? De alguna elección que tengan para adherirse. Perfecto, muchas gracias a ustedes y a los que nos están escuchando. Ha sido un gusto contarles un poco de Agenda Viva y creo que la entrevista ha permitido también, se los agradezco muchísimo, que la gente no solo vea el tema de si es una coalición, no, si todo ese tipo de cosas, sino que también conozca el producto, ¿verdad? Los temas, y eso yo creo que en el periodismo de ustedes lo valoro mucho porque nos permite hablar de lo que trabajamos 11 meses, ¿verdad? ¿Cuáles son las propuestas? No algo etéreo que la gente se tiene que imaginar, sino ya la gente en su casa sabe si todos esos temas que yo planteé, que están en el documento, me siento a gusto, no me siento a gusto, creo que están bien o no, y creo que ese es el ejercicio ciudadano que desde un colectivo social queremos plantear en la mesa. ¿Y cómo íbamos a hablar de la agenda sin conocer la agenda? Porque sí, he escuchado varias entrevistas y la verdad que lo menos que hablan es de lo que hay en la agenda, sino de cómo se formó. Yo creo que tanto el fondo como la forma son importantes. Muchas gracias, don Emilio. Nos vemos y escuchamos en el próximo Punto de Encuentro.